es bueno, ¿lo cree? Ok, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 2 y vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Que viene en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Si alguien me ayuda a leerlo o si puede leerlo, podemos poner, a lo mejor se podrá, a ver, le voy a pedir a mi hijo a ver si se puede poner un micrófono para que alguien lea los versículos. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí se puede? Bueno, ahorita me apoya mi hijo. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Si lo tiene ahí en la pantalla, lo puede leer conmigo. ¿Qué dice la palabra? Más fuerte, dice, a fin de que, ¿qué? No os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la ¿qué? Fe y paciencia heredan las promesas. Recordábamos dos cosas, ¿se acuerda? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Son cosas que a lo mejor usted ya ha leído, pero teníamos que tener las dos juntas. No nada más fe y no solamente paciencia. Tenemos que tener las dos juntas. Dice fe y paciencia. Repítalo conmigo. ¿Cómo? Fe y paciencia. Y estas van agarradas de la mano. No puede ir una sola sin que la otra vaya. Pero lo importante aquí y lo que más me llama a mí más la atención es entender por qué. ¿El puro micrófono se puede? ¿El puro micrófono? Ok, gracias. El por qué en muchas ocasiones nosotros no adquirimos las promesas. No mis promesas, las que yo quiero, sino las que Dios tiene para mí, las cuales son mejores para mi vida. ¿Lo recuerda? ¿Sí se acuerda de esto? A ver, dígame en el que se acuerda. Muy poquitos, pero está bien, no hay problema. ¿Sí se acuerda de esto? Amén. Bien, yo creo que es importante. Le voy a ir aquí a Gaby, si me apoya. Y yo quiero que vea esto. A mucha gente, en muchas ocasiones nosotros mismos no sabemos cómo es esa fe. Pero la fe se manifiesta en mi vida. Fíjese bien lo que le voy a decir. La fe se manifiesta en mi vida en el momento en el que ya no hay paz en mi corazón. ¿Cuándo es cuando no hay paz en nuestro corazón? Nosotros vivimos por lo regular en cierta paz. Siempre, y yo me he dado cuenta que en cualquier situación en nuestra vida, nosotros vamos adquiriendo una paz. Y la paz se quita cuando hay un factor, cuando hay algo que roba o distorsiona esa paz. Y no precisamente porque haya malos alrededor. Amén. Sino que hay algo que distorsiona mi paz. Yo puedo estar viviendo en cualquier lugar, en cualquier momento, pero siempre cuando nadie distorsione el ambiente en el que yo estoy viviendo, yo vivo en paz. Sin embargo, si hay algo que distorsiona esa paz en mi vida, entonces ya entra un temor en mi corazón. Déjeme le platico algo. Hay gente que vive muy tranquila en su casa, no tiene problemas, no se mete con nadie, no hay problemas a su alrededor, él vive muy bien y sin embargo, él puede decir que tiene una paz en su vida. Aunque afuera haya problemas, aunque vea las noticias y vea que hay problemas allá, no hay problema para él porque él vive en paz. Y hubo una ocasión que yo escuché a una mujer que vivía con su marido, pero que casi la mayoría del tiempo ella estaba sola en su casa. Dice que en una ocasión el viento en esa ciudad azotó muy fuerte, un viento sin lluvia, un viento sin ninguna otra situación, pero el viento empezó a fluir, a dar muy fuerte en su casa. Dice de tal manera que algo se cae, una rama pega a un vidrio, el vidrio se quiebra, los pedazos del vidrio caen dentro de su casa y entonces ella empieza a sentir temor. Porque una, estaba sola, dos, había vidrios en su casa
3, no estaba su esposa, el aire seguía pegando, el aire seguía entrando, dice, y empezó a entrar un temor en mi vida. Empezó a entrar ese temor, empezó a distorsionar mi paz, empezó a abrazarme, a hacer algo ese vidrio, ese viento, y mi paz se empezó a quitar. Ya no había paz en mi corazón, ahora había temor en mi corazón. ¿Sí se fija? ¿Sí estamos aquí? O sea, ¿sí se fija cómo puede algo tan simple distorsionar la paz que hay en mi corazón? Y yo no sé, pero hay muchas cosas que a lo mejor usted no se imagina lo que distorsiona su paz en su corazón. Porque de repente puede ver alguna situación, puede oír alguna situación, puede estar al tanto de alguna situación y eso perturba su paz. Y aquí hay 2 cosas en las cuales nosotros podemos caer. La primera es ser una persona que tiene temor o que está atormentado y que puede vivir toda la vida en temor. Aquí la mayoría, me imagino, la mayoría habla inglés, ¿verdad que sí? Amen, diga. Amen, diga. Y yo creo que es importante que veamos cómo es que a mí me llama mucho la atención en inglés la palabra que alguien que está miedoso o atormentado y alguien que es intrépido. La palabra en inglés intrépido es fearlessness, ¿ya? Fearlessness, es como intrépido, ¿sí o no? Más o menos, yo no sé mucho de inglés, pero algo lo oí. Fearlessness, y la palabra atormentado o miedoso es fearfulness, muy parecidas. Fearlessness y fearfulness. Alguien que está atormentado o alguien que es intrépido. Y esta palabra a mí me llama mucho la atención porque una persona intrépida es aquella que a pesar de su miedo, a pesar de su temor, barre los vidrios, los recoge, pone un cartón ahí en la ventana, a pesar de su miedo. Una persona que es atormentada se va y se esconde a su cama y se mete bajo las cobijas hasta que llegue su esposo. ¿Está aquí? ¿Qué es usted? ¿Intrépido o temeroso? Porque el miedo existe. El miedo va a haber. Hay temor. Pero ¿a qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que a mí me amedrenta? ¿Qué es lo que distorsiona? ¿Qué es lo que roba mi paz? ¿Qué es aquello que en mi corazón se alberga para tener temor? Es cuando la fe se quita. Es cuando la fe ya no hay fe. A mí me decía un compañero de trabajo, cuando tengas miedo, dice, sé valiente. Y verás que los que están a tu alrededor, nadie va a pensar que tienes miedo. Van a decir que eres un valiente, aunque tengas miedo. Dice, nadie advierte la diferencia. Nadie ve la diferencia entre una persona que tiene miedo pero es intrépido a una persona que tiene miedo y no hace nada. ¿Estás aquí? Si somos gente que estamos creyéndole a Dios, las cosas que pasan no roban mi fe. Por eso estás aquí. Amén. Por eso estás aquí. Porque las cosas que pasan no quitan la fe de mi vida.
¿qué es lo que quita la fe en mi vida? Quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6. Si lo tienes por ahí a la mano, le voy a pedir a Gaby si me hace favor de leerlo. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Si le damos sonido. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, a ver, espérame tantito. A lo mejor yo me equivoqué. Es Santiago. Sí lo vamos a leer, pero vamos a leer primero Santiago, capítulo 4, en el versículo 17. Yo me equivoqué aquí, solamente lo puse fuera de orden. Santiago, capítulo 4, verso 17. Ahora sigue hoy. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Otra vez? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra vez. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, otra traducción dice esto, dice, el pecado, fíjese bien, dice la palabra, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Ok? Usted me podría decir, entonces estoy en pecado. Bueno, ¿qué tanto sabe? Si sabe más, Dios le va a exigir más. Si no sabe mucho, ¿cómo Dios le puede exigir más si no sabe mucho? Entonces, pero si sabe más, Dios le va a exigir más. ¿Está aquí? O sea, si yo veo a una persona que sabe mucho, Dios le va a decir, tú sabías mucho, te voy a exigir más. Tú no sabes nada, no le va a exigir más de lo que sabe. Entonces, lo bueno es que tenemos que aprender, pero también hay más que responsabilidad. Entre más sé, más me van a exigir. Entre menos sepa, menos me van a exigir. Entonces mejor no sabemos, ¿verdad? Mejor así nos queda. ¿Por qué? Porque entre más sepa, Dios me dice aquí dos cosas. Dice la palabra, está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Que sabiendo hacer el bien, no lo hace. Y aquí, esta palabra, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una es saber y otra es hacer. Repita conmigo, saber y hacer. Ahora, la palabra en el original saber es eido, así como se escucha, eido, y es saber, ser consciente, tener conocimiento, estar seguro y ser entendido. Hay cosas que me dan la seguridad porque yo lo sé. Cuando yo le pregunto a una persona, oye, fíjate que pasó esto, ¿tú te acuerdas lo que sucedió? Y él me dice, sí, yo estuve allí. Entonces, ¿puedo confiar en esa persona? Sí, ¿por qué? Porque él estuvo allí. Él sabe lo que pasó. Es que me dijeron que pasó esto y esto otro. No, yo estuve ahí y pasó así. ¿A quién le voy a creer más? ¿A los que me dijeron, que escucharon o al que estuvo allí? ¿Por qué? Porque él sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy diferente a una persona que no estuvo allí y puedo decir, ¿hay gente que sabe? Sí, hay gente que sabe. Y hay gente que está segura. Y hay gente que no lo mueves porque dice, es que yo lo vi. Y nada me va a mover porque yo lo vi. Imagínate, viene Pedro después de que Jesús es levantado, vienen los romanos y agarran a Pedro
y le empiezan a reclamar y le dicen: Pedro, después de que predicó el evangelio, pues o niegas a Jesús o te vamos a matar. ¿Por qué? Porque la gente estaba creyendo lo que Pedro estaba predicando. ¿Qué estaba predicando? Que Jesús había resucitado. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás aquí? Y entonces le dijeron: Pedro, si tú no niegas de que Cristo resucitó, te vamos a matar y te vamos a crucificar y te va a ir mal a ti y te va a ir mal a tus hijos. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Lo negó? No. ¿Por qué no negó? Porque él estaba seguro. Él sabía que Jesús había resucitado. Sus ojos lo vieron. Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Te amo, Señor. Sí, te amo, Señor. Pedro estaba seguro. A él nadie se lo platicó. Le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Y luego la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Ya le dijo la tercera vez: sí, Señor, te amo, ¿verdad? Pedro sabía que Jesús había resucitado, que Jesús le había preguntado: Pedro, de veras, me negaste 3 veces, ¿verdad? Pues ahora te voy a decir que 3 veces me ames. Amén. ¿Pedro estaba seguro de lo que había pasado? Sí. ¿Alguien se lo platicó? No. Entonces a Pedro le dijeron: o niegas que Jesús habló contigo o te vamos a matar. ¿Y qué prefirió Pedro? Morir. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que Jesús había hablado con él. Le había costado. ¿Estás de acuerdo? Le había costado. Pero Pedro dijo: mátame. O sea, no me importa. Yo vi a Jesús resucitado. Él estuvo conmigo. Él me dijo muchas cosas. Él sabía. Amén. Por eso no lo iba a mover nada. Porque él sabía, voltea para acá, él sabía que ¿qué? Que Jesús había resucitado. Pero él sabía. Dijimos saber y hacer. La segunda cosa es que gracias, Gabriel, es que muchas veces nosotros sabemos, pero no hacemos. La palabra hacer viene de poieo, como pollero, no es pollero, no es poieo, y dice ejecutar, cumplir, hacer, realizar. Lo que ahora sé, lo hago. Repite conmigo: lo que ahora sé, lo hago. Ahora dime: por eso estoy aquí. Amén. ¿Por eso qué? Voltea con el que está a tu lado y dile: por eso estás aquí. Amén. Ok, ahora vamos a leer un versículo. Quiero que me acompañes, por favor, a 1 Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, hay mucha gente que me pregunta a mí cuando estaba yo en el trabajo secular. Yo recuerdo que había gente que no quería ir a la iglesia. Y le preguntaba: ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Dice: es que ahí te prohíben muchas cosas. Y yo le digo: ¿estás loco? A ver, ¿qué me prohíben? No te prohíben esto. Le digo: no, a mí no me prohíbe nada en la iglesia. ¿Seguro? ¿De veras? Sí, a mí no me prohíbe nada. Y entonces me dicen: ¿de veras? ¿De veras no te prohíben? Yo no me prohíbe nada. Y entonces me dicen: a ver, ¿no te prohíben tomar? No, no me prohíben tomar. Ah, entonces ¿puedes tomarte una cerveza? Pues le digo: la verdad no me gusta, pero me la puedo tomar si quieres, pero no me gusta. Y entonces empieza a decir: te voy a llevar una vez, voy a hacer una carne asada y te voy a llevar. No, le digo: ya sé el tipo de carnes asadas que haces. A mí no me gustan tus carnes asadas. Le dije. Dijo: no, dice: te voy a llevar a una carne asada y te voy a dar una cerveza. Mira, sus hijos cumplían años, a mi esposa y a mí nos invitó a su carne asada. Llegamos y ¿qué crees que lo primero que me ofreció, qué crees que fue? Mira, estás poniendo atención, nomás estoy diciendo eso a ver si estás poniendo atención. Lo cierto es que mucha gente hasta se estaba durmiendo y nomás oyó cerveza. Y digo: ¿qué está ahí? Y entonces ya pues me da una cerveza y la verdad a mí no me gusta la cerveza. Entonces me la empiezo a tomar. ¿Y qué crees? Pues se me empezó a subir, ¿verdad? Porque pues yo no tomo.
Entonces le digo, dame unos chicharrones de perdí, unas papas, le digo, porque de aquí a que haga la carne asada y que quede la carne asada, yo necesito algo de comer. Y ya empecé a tomarme, ya, ¿qué crees que me quedaba tanto así? Y ya me abrió otra y ya me la estaba entregando. Le digo, mira, no me gusta. La verdad no me gusta. Le digo, pero la Biblia nada te prohíbe. Y entonces él, a través de eso, él empezó a escucharme a mí. Él empezó a oír de Dios. Él empezó a abrir su oído para escuchar la palabra de Dios. Él seguía tomando, él hacía muchas cosas, él seguía, pero ya escuchó de mí. Ya escuchó de Dios, porque ya antes le hablaba y antes se burlaba de mí. Ahora ya escuchó de mí, empezó a escuchar de la palabra de Dios. En una ocasión él tiene un accidente, se voltea su carro, tuvo a punto de morir y cuando él se muere, cuando él se voltea en el carro, no se murió, él va al hospital. Y él me dice, cuando yo lo fui a visitar al hospital, él me dice, mira, yo en ese momento en que me golpearon un carro, que se volteó mi carro, que empecé a dar vueltas, dice, en ese momento yo pensé que me iba a morir. Dice, y empecé a ver la historia que muchos no sabemos, de cuando nació, de cuando empezó sus hijos estaban pequeñitos, de cuando empezaron así. Y dice, mi vida, de cuando me casé, me pasó por mi vida, mi mente toda mi vida. Dice, pero entre todas esas cosas estabas tú. Dije, ¿yo qué? No soy tu esposa, ¿verdad? Pues, llegué ese día, me lo platica él, estaba todo en la cama, todo vendado. Dice, yo sé que hay algo que tú me tienes que decir. Y dije, eso es todo, Señor, gracias. Le empecé a compartir el plan de salvación y recibió a Cristo Jesús en su corazón. ¿Qué me costó? Qué bueno que estás aquí. Eso me costó. Pero ¿cuánta gente no se acerca a Dios? ¿Por qué? Porque Dios le prohíbe. Dice esta palabra que eso no es pecado. El pecado es cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Porque ahora ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Estás aquí? Por eso conocer de la palabra en nuestra vida me da una mayor responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas. Y el día en que estemos ahí arriba, tú no le vas a decir al Señor, perdón, Señor, es que no lo sabía. Va a decir, no te hagas, sí lo sabías. Ahí estabas. Yo lo dije en tal vez, ahí estabas, sí lo sabías. Entonces hay cosas que Dios me dice. No hay mucho que nosotros, si yo ya sé que tengo que hacer, entonces sé y hago, o sé y no lo hago. Amén. Ahora vamos a otro versículo que es el que básicamente aquí es donde está centrada la administración. Vamos a leer Mateo capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. Esta palabra quiero que sepas que viene en dos evangelios. Una es Mateo y la otra es Lucas. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tienes, Gaby? Adelante, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Dice otra vez, ve y como qué? Creíste. Creíste, sea hecho, te sea hecho. Vuélvelo a empezar a leer, Gaby, desde el principio y vamos a irlo meditando este capítulo, este pasaje de la Biblia. No es una historia, no es una parábola, perdón, no es algo que Jesús dice como en la parábola del samaritano, no, esta es algo verídico. Jesús iba entrando ¿a dónde? A Capernaum. ¿A dónde iba entrando? Ahora, síguele. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hasta ahí. Fíjate bien lo que dice la palabra. Lo tienes ahí enfrente. Le dijo: Señor, quiero que te imagines esto. Viene el centurión, se topa con Jesús y lo que le dice es: Señor, fíjate bien, escucha bien lo que está haciendo. Mi criado, ¿qué? Está postrado en casa. ¿Cómo más? Paralítico. ¿Qué más? Gravemente atormentado. Versículo siguiente, verso 7. Jesús le dijo, ¿qué? Yo iré. Ok, el anterior otra vez. Voltea otra vez para acá. Diciéndole: Señor, mi criado está. Léelo todo, lo leamos todos juntos. Mi criado está. ¿Cómo está? ¿Y qué más? Versículo 7, ¿qué dice? Y Jesús le dijo: yo iré. Voltea para acá. Cuando el centurión le dijo: ve y sánalo. Te pido que lo sanes, por favor. Es que está atormentado. Te pido, ve a mi casa y sánalo. ¿Así le dijo? No. ¿Cómo le dijo? ¿Qué le dijo? ¿No le pidió que fuera? No le dijo: Jesús, te necesito, ve conmigo, quiero que me acompañes a mi casa. ¿Así le dijo? Es que ya no aguanto, mi hijo está, ya he gastado mucho dinero en medicinas y necesito que ahora vayas tú. ¿Así le dijo? No, ¿qué le dijo? Nada. Simplemente le dijo: mi siervo está enfermo en casa. Nada más. Nunca le pidió que fuera. En Lucas dice la palabra que unos ancianos judíos fueron con Jesús en esta misma historia y dice, acuérdate, Lucas fue un historiador, Mateo era un discípulo. Y no es que no crea en Lucas, sino que en muchas ocasiones los historiadores se basan en las voces de los demás. Pero Mateo dice la palabra que el centurión llegó con Jesús y le dijo: mi siervo está gravemente atormentado, paralítico, postrado en cama. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo voy y lo voy a sanar. ¿Tú crees que Jesús sabía algo? Él ya sabía. Jesús ya sabía, porque Dios ya se lo había mostrado que era la necesidad de este centurión. Y él dijo: yo iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Y cuando ya iba en camino, dice la escritura, sigámosle, Gaby, versículo 8. ¿Sí? Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le está diciendo el centurión? Hay algo que en su vida no cuadra y dice: Señor, no vayas hasta mi casa. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Entonces dice Jesús: entonces ¿qué quieres que haga? Está enfermo y no quieres que vaya a tu casa, pues entonces ¿qué quieres que haga? ¿Estás de acuerdo? Muchos de nosotros hacemos peticiones al Señor: Señor, sáname, sáname, sáname. Y cuando viene el Señor a tu casa, llega y ni le das nada. Y ni siquiera le dices el caso, ni nada, o simplemente a lo mejor te sana y tú ni las gracias le das. Y a lo mejor no sabías que ya estaba en tu casa y tú ni cuenta te diste.
pero él sabía lo que estaba pasando. El centurión sabía muy bien lo que estaba pasando. Y él sabía lo que estaba diciendo. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Dice, solamente ¿qué? Di la palabra y mi criado sanará. Versículo siguiente, fíjese bien. Ponga mucha atención en esto. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Aquí, hasta allí, ¿qué está hablando el centurión? ¿De qué está hablando el centurión? ¿De fe? No. ¿De qué está hablando el centurión? Gabriel, ven. ¿Qué hizo Gabriel? Vino, obedeció. Gabriel, siéntate. ¿De qué está hablando el centurión? ¿De fe? A ver, voy a orar para que el domingo, cuando le pida a Gabriel que se pare y le diga que venga, vaya a venir. Amén. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, toda la semana estuve orando y ayunando para que Gabriel se parara cuando le hablara. Amén. Necesito mucha fe y mucha paciencia, porque el pastor me dijo que tuviera fe y paciencia. Fe y paciencia, fe y paciencia. Gabriel, ven, y no vino. ¿Te fijaste? Entonces me faltó mucha fe y mucha paciencia. ¿Verdad que sí? Voy a tener que ayunar y orar para que Gabriel me haga caso para la próxima. ¿Eso es lo que está hablando el centurión? No. ¿Qué le dice? Yo también soy un hombre, ¿qué? A ver, no entendí, ¿qué? Bajo, ¿qué? Autoridad. ¿Qué estaba seguro? ¿De qué estaba seguro el centurión cuando él daba una orden? Que se iba a cumplir. Amén. A ver, Gabriel, ven. Es un hombre bajo autoridad. ¿Qué respeta? A una autoridad. A ver, Gabriel, brinca 3 pasos. No, no es cierto. A ver, Gabriel, siéntate otra vez. ¿Qué estoy pensando yo como centurión? Que me va a obedecer. Repite conmigo, ¿lo va a qué? A obedecer. Y si es un soldado, le decía, mañana vas a estar temprano allí, porque necesito que a esas horas estés con todo tu pelotón, porque vamos a invadir tal ciudad. ¿Tú crees que el soldado iba a hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba bajo autoridad. ¿Quién estaba bajo autoridad? ¿Quién estaba bajo autoridad? No, ¿quién estaba bajo autoridad? Él dice, ahí ya me lo quitaron, ahí dice la palabra, dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Léelo conmigo, dice, yo soy un hombre. ¿Quién está diciendo eso? Entonces voltea para acá. Yo obedezco a mi autoridad. Amén. Y cuando tú ves que yo obedezco a mi autoridad, entonces ellos me obedecen a mí. Yo no estoy bajo autoridad, ellos no me van a obedecer a mí. Pero si yo soy un hombre bajo autoridad, ellos me imitan. Ahora sí, 1 Tesalonicenses, sin perder esta escritura, 1 Tesalonicenses, la que leímos al principio, versículo 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Otra vez, léalo bien, lo leemos todos juntos, fíjate bien. Dice, ¿vinisteis a ser qué? Imitadores. ¿De quién? De nosotros, decía Pablo, y del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron imitadores? Dice, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra. ¿Cuándo la recibieron? ¿En medio de qué? ¿Qué hubiera pasado si hoy domingo yo digo, ¿saben qué? Se suspende la reunión. Muchos dirían, wow, ahora sí nos vamos a Rosarito y de vacaciones, ¿verdad? No. ¿Qué hubiera pasado si yo he hecho eso?
¿qué aprenderías tú de mí? ¿Miedo? ¿Qué aprendió de mí? Temor. Entonces, ¿qué haces a la próxima? Pues te estoy enseñando qué. ¿Tú me vas a imitar? Pero dice Pablo, dice, tú viniste a ser un imitador de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra ¿en medio de qué? De gran tribulación. Aun cuando no había paz en tu corazón, tuviste fe. Amén. Aun cuando había temor, fuiste intrépido. Aun cuando viste los vidrios, tú dijiste, no importa, lo recojo y le tapo y creo en Dios. ¿Estás aquí? ¿Hay intrepidez? Sí. ¿O hay temor? ¿Cuándo recibes la palabra? En medio de una gran tribulación. Si yo he cancelado, muy probablemente tú hubieras aprendido de mí temor. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros andábamos fuera y cuando llegamos, lo único que le dije, Señor, dame la palabra que tú quieres. Y lo único que Él me dijo es, obedece. Si te fijas, volvemos a Mateo capítulo 8, dice la escritura que el centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Un centurión viene de Roma. Un centurión tiene 100 soldados. Un centurión vivía en Roma y lo más probable es que cuando él vivía en Roma era un hombre que tenía todo y estaba bien contento y estaba muy cómodo. Lo más probable es que tenía una casa ahí en Roma y él se sentía muy a gusto estando en Roma. Pero un día el César le dice, ¿qué crees? Te voy a mandar a Jerusalén y vas a ir a una ciudad que se llama Capernaum. ¿Sabes qué hizo el centurión? Obedeció. Él dijo, vámonos. Agarró a su esposa y a sus chivas. O sea, no a su esposa era una chiva, no a su esposa. Y sus maletas y llegó a Capernaum. Se estableció en un lugar. Estableció a sus soldados y dijo, aquí es donde es donde el centurión nos ha mandado y aquí vamos a trabajar. Y entonces él sabía, sus soldados sabían que él era un hombre que respetaba la autoridad, que había sido enviado por la autoridad, que obedecía a la autoridad. Y cuando él llega a Capernaum, él se establece en Capernaum y empieza a hacer su trabajo. ¿Cuál era? No lo sé. Pero si Roma le había dado una encomienda, él sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que este centurión está en el cielo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesucristo. Muchos en Lucas dice que había judíos que les había hecho una sinagoga y que era digno de que le hicieran ese trabajo. Yo lo veo en Lucas y digo, entonces esto me confirma que ese centurión creyó en Jesucristo. ¿Y qué le estaba diciendo a Jesús? Mira, yo también soy un hombre bajo autoridad. Antes de decir, yo le digo a mi siervo, haz esto, o a mi soldado, ve aquí o ve allá, yo he obedecido. Yo soy obediente. A ver, repite, yo soy obediente. Ándale, ya dijiste. ¿Eres obediente? Sí. ¿Por qué? Porque estás creyéndole a Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Que el día en que tú le digas, Gabriel, ven para acá. Bueno, a Gabriel no, ¿verdad? Pero él va a venir. ¿Por qué? Porque él sabe que yo soy un hombre bajo autoridad. Y si le digo a Gabriel, ve, va. Y si le digo a Gabriel, haz esto, lo hace. No estaba aquí
¿Y te acuerdas la semana pasada? Aquí estaba una alberca. Gracias, Gabriel. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas que aquí había una alberca y hubo bautizos? Sí. El mismo domingo la tuvimos que levantar, recoger, pero quedaron todas las sillas desacomodadas. Le abro a Gabriel y le digo: Gabriel, te pido un favor. Ese día, el miércoles, vino y arregló sillas y recogió todo, y dije: gracias, Padre, porque se me hizo que hizo más de lo que yo le pedí. ¿Estás aquí? ¿Y qué hubiera pasado si yo, pues a lo mejor Gabriel no lo va a hacer, pero pues de todos modos le voy a decir a ver si lo hace? ¿Hay fe en mi corazón? No. Es yo digo una cosa y los dos. Imagínate que tú todavía mandamos aquí a nuestros hijos a las tortillas. ¿Sí? ¿Todavía van a las tortillas nuestros hijos? Al menos así mi mamá me mandaba a las tortillas y me decía: Paco, ve y compra 1 kilo de tortillas. Ahí está mi mamá pensando: espero que no se gaste el dinero, porque sí. No, ¿verdad que no? ¿Qué crees que estaba pensando mi mamá? Que iba a traer las tortillas. ¿Estás aquí? Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Yo puedo dar una orden porque yo soy un hombre bajo autoridad. Si no me obedecen, algo está pasando en mi vida. Amén. Si no me obedecen, algo está pasando. ¿En dónde? En mi vida. Quiere decir que yo no estoy obedeciendo. Síguelo adelante. Versículo 9. Voy a pedir el teclado que pase. Versículo 9. El 9, ¿verdad? El 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí es donde a mí no me cuadra esta escritura. ¿Por qué? Porque aquí dice que el centurión tenía ¿qué? Mucha fe. ¿Qué tenía el centurión? ¿Y de qué hablaba el centurión? ¿De fe? ¿De qué hablaba el centurión? ¿Sí estás aquí? ¿De qué hablaba el centurión? Autoridad. Una autoridad que Dios me pone y que yo le obedezco. Dios me dice: este hombre tiene mucha fe. Cuando yo creo en la palabra, yo le digo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Solamente qué? Di la palabra. ¿Yo le pedí que sanara? No, simplemente le dije: no soy digno de que entres en mi casa. Le dijo el centurión: pero soy un hombre igual que tú. ¿Solamente qué? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le estaba diciendo el centurión? Aquí en la tierra yo obedezco al César. Mis soldados me obedecen, mis siervos me obedecen. Tú, aquí en la tierra, obedeces al Padre. Los ángeles te obedecen. Es algo espiritual. Yo lo hago en la tierra. Es algo terrenal. Tú lo haces en lo espiritual. Yo lo hago aquí en la tierra, pero tú lo haces en lo espiritual. Para mí el poder está limitado, porque yo no puedo decirle a mi siervo: sé sano. Pero tú sí puedes. Di la palabra. Simplemente di la palabra y mi criado sanará. ¿Solamente qué? Di la palabra. Jesús nos habla de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras y nos trata de enseñar con peras, con manzanas, y nos hace creer en Él, nos hace confiar en Él, hace que mi vida sea puesta en sus manos, hace que en mi vida no haya temor. Aunque en el mundo haya temor, hace que mi vida sea intrépida creyendo su palabra.
Y no es por tentarle al Señor. Ay, voy a pasar en medio para que veas que no me van a pasar nada los balazos. No. Yo creo que Dios está conmigo. Amén. Yo creo que toda Tijuana está cubierta con la sangre de Cristo. Yo creo que Dios me ha dado una palabra y me dijo: mi hijo, te voy a mandar a Tijuana porque quiero que Tijuana sea para Cristo. Pues bueno, Señor, aquí estoy. Y en la primera balacera ya me voy mejor porque está muy feo. ¿Así le voy a hacer? ¿O estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? Señor, tú diste una palabra, yo aquí estoy. La chamba no es mía, la chamba es tuya. Yo he creído que tú, Señor Jesús, dices en tu palabra que en el dintel y en los postes de mi casa declare la sangre de Cristo Jesús. ¿Estás aquí? Y que el heridor no entrará a mi casa. Otra vez, ¿que qué? El heridor no entrará a mi casa. ¿Que el heridor qué? Lo primero que hice cuando yo supe una noticia que estaba pasando aquí, dije: Señor, yo he declarado tu sangre preciosa en las puertas de mi casa, que es Tijuana. Al norte, al sur, al oeste y aún hacia el mar, Señor. Si hay puerta, toda esa puerta está cubierta con la sangre de Cristo. Y en mi casa no entrará el heridor, porque así lo dice tu palabra. Y yo creo tu palabra. Solamente di la palabra, Señor. Y esa ciudad, en esa ciudad no entrará el heridor. ¿Estás aquí? ¿Le creemos a Dios? ¿Confiamos en Dios? Ya lo sabes. Lo malo es que lo sepa y no lo haga. Pero ahora lo sé y por eso lo hago. Aquí estoy, Señor, creyéndote a ti, creyendo en tu palabra, confiando en ti. Fearlessness o fearfulness. Yo quiero ser fearlessness, alguien que arrebata las promesas. Dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. 3 amenes. Gracias por esos 3 amenes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. El Señor está contigo. El Señor está en tu casa. Él te dijo que tú tenías vida y vida en abundancia. Él te dijo que la escasez no vendría sobre tu vida. Él te dijo que Él te iba a prosperar en todas las cosas. Él te dijo que caerían 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarían. Él te dijo que ninguna plaga tocará tu morada. Él te dijo a ti que cuando tú mueras, tú y yo muramos, estaremos con Él en el paraíso. Él nos dijo que teníamos vida eterna. Qué bendición. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? Tengo todo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, a los que están tomando las fiestas de Israel, todo el Antiguo Testamento, las leyes, todo fue resumido ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dijo: es necesario que todo esto lo cumpla mi hijo. Y cuando Él envía a su hijo, todo, Jesús dijo: todo está hecho. Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer uno de los versículos, creo que es el 7, pero no lo leas ahí, lo voy a leer en esta versión. Dice que el centurión le responde a Jesús de esta manera. Esta versión me gusta mucho, la versión El Mensaje. Dice: oh no, dijo el capitán,
no quiero que te tomes tantas molestias. Basta con dar la orden y mi criado estará bien. Soy un hombre que recibe y da órdenes. Le digo a un soldado, ve y va. A otro, ven y viene. A mi esclavo, haz esto y lo hace. Sorprendido, Jesús dijo, todavía no he encontrado este tipo de confianza sencilla en Israel. El mismo pueblo que se supone que lo sabe todo sobre Dios y sobre cómo Dios actúa. Él se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que sabían cómo pensaba Dios, que sabían mucho de la Biblia, pero en cosas tan sencillas no tenían fe, no eran obedientes. Dios te está diciendo, ¿eres obediente? Y hay cosas mucho más sencillas en nuestra vida en las cuales a nosotros en muchas ocasiones se nos dificulta obedecer. Y eso es lo que Dios dice, te falta fe. Dios nunca me va a pedir a mí algo que sea malo. Yo no le voy a dar un cuchillo a Gabriel. Ten, Gabriel, entiérraselo a fulanito de tal, ¿verdad que no? Ah, pero soy su autoridad, ¿por qué no? Porque Él al hombre lo obedece, pero obedece primero ¿a quién? A Dios. Y si Dios le dice, no matarás, Él no va a matar, aunque yo se lo pida. ¿Estás aquí? Entonces Dios nunca me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Por eso para mí, obedecer en cosas tan pequeñitas, Dios me está diciendo, tú eres un hombre, una mujer de fe. ¿Cuándo? Cuando aún en cosas pequeñitas soy obediente. Creo que lo único que Dios está buscando de nosotros es que si ahora lo sabes, hazlo. Si hay temor en tu corazón, dile, Señor, tú dices en tu palabra que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Si hay miedo en tu corazón, créeme que todos en determinado momento llega un momento donde todos podemos tener miedo, pero o te ocultas en ese temor o sales en esa fe que Dios te ha dado. ¿Lo creemos? Hay cosas más sencillas en tu vida que pueden estar pasando. Yo me pongo a pensar qué vivió el centurión cuando su criado estaba enfermo. ¿Quién era este criado? ¿Quién era este siervo que hizo disturbo? ¿Es correcto decir? Disturbio. O quien lastimó, o quien hirió, o quien atormentó la paz en el corazón del centurión. ¿Sería un criado que él amaba mucho? Estaba contento porque su criado a lo mejor era el mejor, le había hallado tanta gracia, estaba tan contento con ese criado, tenía tanta paz con ese criado, que cuando se enfermó, a él le robó la paz. Y se sintió tan mal que dijo, necesito a alguien. ¿Por qué? Porque estaba atormentado. Al único que él sabía que podía traer la paz en su corazón, venía en camino a su ciudad. Y dijo, gracias Dios, porque yo sabía que había alguien que podía actuar en mi criado, para que mi paz estuviera
completa. Yo no sé si fue él mismo o envió a alguien, pero el haber creído que Jesús por eso estaba entrando en esa ciudad, dijo: gracias, Señor. Y no necesitas venir a mi casa porque no soy digno. Humildad en su corazón. Y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Si en nuestra vida hay situaciones que a veces sentimos como que Dios no escuchó mi oración, hoy te pido un favor. Fíjate bien lo que te voy a decir. Te pido un favor. No le pidas nada a Dios. Sé como este centurión y dile: Señor, tengo este problema, tengo esta situación. Pero díselo con un corazón sincero. Díselo con un corazón creyendo que Dios te va a contestar. No le pidas nada, nomás dile a Dios cuál es tu problema. Señor, tengo esta situación. Así como el centurión dijo: tengo esta situación. Espérate, porque sabes qué va a hacer Jesús. Aunque no se lo pidas, va a decir: ahí voy para allá. Y aún así tú le vas a decir: Señor, no necesitas venir. Solamente di la palabra. ¿Sabes qué va a pasar en ese momento? Dios te va a abrir las escrituras. Te va a abrir las escrituras. Aquí. Y te va a decir: ve y como creíste, te sea hecho. Nada más. Es lo único que te va a decir. Así como creíste, te sea hecho. Y si Dios te contesta, no me mires a mí, no mires al pastor o a la pastora, no, imítanos, porque cuando tú nos imitas, siendo imitadores de Jesús, la bendición Dios te la da, no yo. Imita la fe, imita la fe. Sé imitador de esa fe. No que yo ya lo tenga todo, decía Pablo, pero prosigo a la meta. No que ya sepa todo, pero sigo confiando en Dios. No que ya Dios me haya contestado en todo, pero sigo caminando. ¿Hay problemas? Sí. ¿Ya se acabaron? No. Y oigo a otros que se quejan de la gasolina, del XD. Pero a mí Dios me bendice. A mí Dios me prospera. A mí Dios me cuida. Porque Él lo dijo. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Y tú vas a ir. Y conforme creíste, te será hecho. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te va a contestar? Aunque no se lo pidas, simplemente creas. ¿Crees que Dios lo puede hacer? La mujer hubo una mujer que tenía un flujo de sangre y durante 12 años, dice la palabra,
que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y que no había sido sanada. Imagínate con el problema de flujo. Yo no sé la debilidad que pueda tener una mujer con ese problema. Me imagino que va a ser impresionante. ¿Cuál era su vida? No lo sé. Y ahí iba Jesús. Iba en medio de una bola de gente alrededor y muchos lo apretaban porque Jesús caminaba y todo el mundo quería estar con él. Y ella pensó una sola cosa: si tan solo tocara el borde de su manto, ¿le pidió algo? No. Le dijo: Jesús, ya tengo tanto tiempo que estoy pidiendo una sanidad y no la he tenido, y ahora, Señor, ya que estás viniendo aquí, extiende tu mano y sáname. No, simplemente creyó. Se acercó, tocó el borde del manto y sanó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quién me tocó? Dijo Pedro: todo el mundo te toca. Y tú dices: ¿quién me tocó? Y él dijo: es que poder salió de mí. ¿Le pidió algo la mujer? No. Pero Jesús está con aquel que tiene fe, con aquel que simplemente cree. Dios dice: sé sano. Y tú no necesitas decirle: Señor, ven a mi casa. No, solamente ¿qué? Di la palabra. No podemos vivir bajo temor. Voltea con el que está a tu lado. Dile: no puedes vivir en temor. Tenemos que ser valientes. Amén. Tijuana es para Cristo. Como que 8 nada más. No importa con esos 8. Tijuana es para Cristo. Y sabemos que Dios tiene algo grande en esta ciudad. Y tú eres parte de ello. ¿Lo crees? Así es que yo nada más te pido un favor. Habla con el Señor y dile: Señor, di la palabra. Porque cuando Dios te hable a tu corazón, tú vas a decir: Dios ya lo hizo. Y mira, sin ningún problema. Algo me está diciendo ahorita el Señor. Déjame te digo una cosa. Nos estamos yendo muy lejos. Dios me está diciendo: dile que su familia es para Cristo. ¿Lo crees? Ok, antes que Tijuana, tu familia es para Cristo. ¿Lo crees? Piensa en tu familia. Cierra tus ojos tantito. Piensa en tu familia. Piensa en todos los que Dios te ha dado alrededor. Piensa todos los de tu sangre y diles: Señor, mi familia no ha disfrutado lo que tú tienes para ellos. No ha disfrutado lo que yo ahora estoy disfrutando. Mi familia, Señor, está en temor. Mi familia, Señor, te necesita. No le pidas por ella, solamente dile lo que está sucediendo. Y cuando el Señor te diga: yo voy para allá, voy con tu familia, tú dile: Señor, yo no soy digno de que tú lo hagas, Señor, de que tú vengas a mí. Solamente di la palabra, Señor. Ponla en mi mente. Recuérdala, Señor, lo que tú ya has dicho. Dame esa fe, Señor, porque yo ahora lo entiendo. Si tú dices la palabra, mi familia será salva. No importa dónde está, no importa si no sé nada de ella, pero tú, Señor, lo conoces. Hoy extiende tu mano a mi familia
tú extiende tu mano a tu familia. Y te voy a pedir un favor. Si tú crees que hoy Dios te ha hablado, si tú crees que hoy Dios está a punto de contestar tu petición, si tú crees que en muchas cosas tú no eres digno de que Jesús lo haga, solamente di: Señor, di la palabra. Te voy a decir una cosa: tú eres digno, pero a veces no te sientes igual. Y el Señor está contestando muchas oraciones. Dios está regresando a aquellos que tú creías que Dios les estaba hablando y que de repente ya dejaron de acercarse a Dios. No sé si en esta iglesia o en otro lugar, pero tú dile: Señor, tú dijiste, y yo sabré que será hecho conforme yo he creído. Así es que hoy, Señor, estás poniendo fe en el corazón de tus hijos. Ahí está tu paz. Ahí está nuevamente el lugar donde está tu confort, el lugar donde nada distorsiona tu paz. Aunque pase lo que pase allá afuera, en tu corazón hay esa paz. Dile: gracias, Señor Jesús, porque has vuelto en mi corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da, esa paz que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz hoy la recibo, Jesús. Si tú tienes esa fe de que hay esa paz en tu corazón, yo te pido que te vayas poniendo de pie. Si no sientes todavía la paz, puedes quedarte sentado y síguele diciendo al Señor: di la palabra. Pero si tú crees que esa paz está viniendo ya en tu corazón, toma ese acto de fe y vete poniendo de pie y dile: gracias, Señor Jesús. Dile: gracias, Padre, porque tú estás poniendo fe, porque yo soy tu hijo, Señor. Dile: hoy creo, Señor. Dile: hoy creo, Jesús. Dile: hoy creo, Señor Jesús. Es tu palabra en mi vida, es tu palabra en mi corazón. Deja que Dios toque ahí tu vida. Hay una gloria viniendo, hay una paz en tu corazón. Deja que el Señor lo haga y declaramos la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque milagros serán vistos a través de sus hijos. Mucho se habla de lo malo que pasó, pero un día estaremos hablando de todos los milagros que Dios estará haciendo. Habrá tantos milagros, quiero que lo creas. Habrá tantos milagros a tu alrededor que ahora estaremos hablando de esos milagros que ocurrieron a tu alrededor. No de las cosas malas que han sucedido, sino de las cosas buenas que estarán pasando a tu alrededor. Dile: gracias, Jesús. Si tienes fe hoy, Dios regresa en tu vida esa sanidad que le has pedido. Hoy dile: Señor, yo creo en ti. Dile: Señor, este es mi problema en mi vida. Esto es por lo que yo te he pedido antes. Dile: pero hoy, Señor, sé que tú conoces mi vida.